Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325. Del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. Factor 4. Buenas tardes. El día de hoy en Tus Derechos vamos a hablar sobre la realidad de la propiedad social en el estado de Morelos. Y para platicar sobre este tema tengo a una persona que tiene muchísimos conocimientos al respecto y además tiene una experiencia importante en el tema. Tengo hoy conmigo al licenciado Pedro Tavera González. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, Goretti, muy buenos días. Gracias por la invitación. No, ¿de qué? Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo has estado trabajando en relación a lo que es la propiedad social? Pues ya aproximadamente 30 años trabajando dentro del ámbito agrario principalmente. Ok, y bueno, vamos a empezar. Cuéntanos un poco, ¿qué es la propiedad social, licenciado? Bueno, la propiedad social se enfoca básicamente a las tierras que tienen una vocación agrarista, en este caso, ajá, como lo son los ejidos y las comunidades. Las tierras que están sujetas bajo este régimen nos dan lo que es la propiedad social y sujetas al derecho social también. ¿Y esas están regidas por qué leyes? Básicamente por la ley agraria. Constitucionalmente el artículo 27 ajá, es quien regula lo que es la propiedad en general. Sin embargo, la ley agraria es la ley reglamentaria bajo este régimen social, el régimen agrario. Ok, hubo reformas en cuanto a la propiedad social, y bueno, para los que no saben mucho al respecto, si ustedes alguna vez han tenido la inquietud o han comprado terrenos ejidales o terrenos comunales, a eso nos referimos con propiedad social, que en Morelos más o menos ¿cuánto abarca, Pedro? En Morelos, prácticamente el 80% del territorio en Morelos es ejido o es comunidad, es tierra social. Obviamente entendemos que la propiedad social no es propiedad privada como tal. Así es. No se rige por las leyes civiles, sino por la ley agraria. Así es. Entonces, yo en mi experiencia como abogada y en mi trayectoria laborando, a mí me parece que la ley agraria ya no está cumpliendo con el fin que en un inicio tenía para el país y para Morelos, ¿no? Que Morelos sabemos que es un estado pues, donde nació Zapata, ¿no? Eminentemente agrarista. Agrarista, y que obviamente la revolución dio como resultado esta ley agraria, que fue muy importante en su momento porque era una ley idealista en donde decían que la tierra es de quien la trabaja, que esa era la finalidad de esta ley agraria. Cuéntanos un poco, en la realidad esta ley sigue teniendo ese espíritu de protección hacia el ejidatario, hacia el comunero, o ya consideras que podría ser ya obsoleta esta ley? Bueno, si nos remontamos un poco a lo que es la ley anterior, ajá, la Ley Federal de Reforma Agraria, que evidentemente se obligó a una transformación agraria sí, en el año de 1992, porque dicha ley que regía a los ejidos y las comunidades, colonias agrícolas también incluso, pues evidentemente ya no era operante, sí, ya era obsoleta, obligó a esa transformación, y en el año de 1992 se dio este cambio, esta modificación, ajá, que básicamente creó a la actual ley agraria, la que actualmente conocemos y está en vigor. Y bueno, sí ha habido este tipo de transformaciones acorde a la realidad, también buscando de que se pueda dar un impulso y un desarrollo al campo mexicano. Claro. Desgraciadamente ahorita, pues sí, efectivamente vivimos una realidad muy distinta a lo que pudiera darse bajo ese esquema de la actual ley agraria,
porque evidentemente la misma dinámica social que obliga a buscar un espacio para vivir, y también aunado a la falta de desarrollo productivo que se vive en el campo, pues esto ha dado como consecuencia que se den las ventas fuera del marco legal agrario, claro, y que en consecuencia pues no haya una certeza jurídica. Yo considero que el campo mexicano, tanto en los ejidos como en las comunidades, puede tener un óptimo desarrollo, sí, bajo el esquema de la ley agraria, siempre y cuando podamos hablar de modificaciones a la misma. Okay. Hay puntos de la misma ley que sí, evidentemente ya no son aplicables, porque esa misma dinámica social que vivimos día con día, pues obliga a que se vaya transformando. Claro. Entonces, yo creo que no tanto considero que sea obsoleta la ley, sino que tiene que haber modificaciones importantes. Ok, hay un problema importante en Morelos, que es el desarrollo urbano. No hay una planeación real en Morelos, ¿no? Y aparte no se, yo creo que no se respetan los usos, ¿no?, de suelo en Morelos. Eso lo sabemos, y además, habiendo cuando el 80% de propiedad es social, pues obviamente la gente empieza a comprar terrenos ejidales, terrenos comunales, que no cuentan con una certeza jurídica como la tiene la propiedad privada. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Entonces, en ese contexto, considero que, bueno, al menos para mí, la ley agraria ya no cumple con los fines que para las cuales estaba destinado, y con el espíritu de la ley que estaba destinada en un inicio. Y además creo que, bueno, las tierras agrarias, en este caso las ejidales o las comunales, no pagan, por ejemplo, impuesto predial, ¿no? Que ese es un tema, y si es el 80% de la tierra en Morelos, o sea, imagínense de cuánto estamos hablando. Ahora bien, los ejidatarios, que bueno, que se supone que esa tierra debería de ser para cultivarlo, para que a ellos les generara riqueza, lo que hacen, como no hay oportunidades en Morelos, como no hay oportunidades de trabajo, como no pueden sembrarlas, como no tienen dinero para poder hacer proyectos productivos con su tierra, pues lo que hacen es irse a Estados Unidos a vivir, o bien venden sus terrenos en unos precios pues irrisorios de lo que valdrían normalmente si fueran propiedad privada, ¿no? Entonces, yo sí considero que debería de haber un cambio radical en esta ley para mejorar la economía en Morelos, para realmente apoyar a los que son poseedores de esos terrenos ejidales y comunales, y que realmente se vieran beneficiados estos ejidatarios ahora, o comuneros, porque no sé, considero que los que realmente se benefician para este caso son los presidentes de los comisariados ejidales, ¿no? Bueno, los representantes de los comisariados ejidales, o de los representantes de los comisariados de bienes comunales, o bien las empresas, ¿no?, que se aprovechan de las lagunas que hay en estas leyes para comprar estos terrenos y se vuelven a hacer unos caciques otra vez, que era lo que trataba de prevenir esta ley, ¿no?, de que hubiera gente que fuera dueña de mucha tierra. Pero sabemos que tanto en el estado de Morelos como en otros estados hay mucha gente que compra y que son ejidatarios y no son ejidatarios, que solo son empresarios y que se hacen ejidatarios, y obviamente no están pagando impuestos, crean ahí, utilizan esas tierras para usos habitacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, el ejidatario sigue perdiendo, el comunero sigue perdiendo, ya no está sirviendo para lo que en un principio tenía el fin esta ley agraria. ¿O qué opinas? En nuestro país se han dado muchos fenómenos que además esta situación se reproduce en prácticamente todo el territorio nacional. Las ventas de tierras, la migración a Estados Unidos principalmente de la gente del campo que considera que no tiene esa oportunidad aquí. Hablamos de que Morelos es un estado eminentemente agrarista. Claro. Hay muchos fenómenos, como decía, que se han dado, como por ejemplo el mismo sismo del 85, claro, que obligó a mucha gente de la Ciudad de México,
por la cercanía, sí, a emigrar al estado de Morelos, que además pues es un estado relativamente pequeño. claro. Entonces esto acrecentó las manchas urbanas, la demanda de vivienda en una gran medida y obligó a que esta situación de la venta de la tierra pues se acentuara todavía más. Entonces este tipo de situaciones han hecho que efectivamente bajo el esquema de la ley que ahora permite que se den las enajenaciones se pueda reproducir esta situación en gran medida de la venta de las tierras. Claro, esa enajenación de tierras no se sigue en muchas ocasiones como debería de ser, como la ley lo permite, porque recordemos que esta misma ley agraria ahora impulsó la certificación de los núcleos agrarios. A ver, explícanos un poco más fácil, o sea, lo que son los terrenos ejidales pueden convertirse en propiedad privada, ¿no? Pueden, así es. A través de certificaciones parcelarias, ¿no? Así es. ¿Ante quién se hace este procedimiento? Bueno, a principios de los años 90 se creó el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares, conocido como el PROCEDE. Este programa institucional, con la participación del sector agrario, integrado por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, y en ese entonces del INEGI, quien llevaba a cabo los trabajos técnicos de medición, tuvo como propósito que las tierras que de hecho estaban asignadas al interior de cada uno de los ejidos y comunidades pudieran tener una certificación y una formalización para contar con documentos formales, documentos oficiales que les diera esa seguridad jurídica. O sea, por ejemplo, si una persona quiere comprar un terreno ejidal, lo mejor es que tenga certificado parcelario. Sí, evidentemente. Si no, mejor ni lo compre, debe tener un antecedente de una certificación, porque hablamos de documentos oficiales que ya dan esa certeza jurídica. Pero además, antes de llevar a cabo este tipo de enajenaciones, porque hablamos de que mucha gente fracciona sus tierras, lo cual no está permitido por la ley agraria. Porque si hablamos de una tierra que está amparada por un documento, que es un certificado parcelario, no se puede vender en fracciones y dar una fracción del documento a cada persona, ¿no? Claro. Tendríamos que hablar de una desincorporación de esa tierra, es decir, sacarla del régimen ejidal para volverla propiedad privada, y esto es posible a través de la adopción del dominio pleno, que se autoriza por una asamblea. Una asamblea de ejidatarios. De ejidatarios, o en este caso hablamos de una asamblea de formalidades especiales, porque tiene que estar presente un notario público, tiene que estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, para que cumpla con todas las formalidades que la ley prevé. No es como una asamblea ordinaria o de las que mensualmente realizan en muchos ejidos, sino que tiene que cumplir con ciertas características para que con esta formalidad pueda lograrse una inscripción ante el Registro Agrario Nacional y entonces se cumplir su finalidad. Y después se puede ya inscribir en el Registro Público de la Propiedad del Comercio, ¿no? Así es. Y volverse propiedad privada. Exactamente, porque este certificado parcelario que de origen se expidió sobre esta tierra se da de baja y se expide un título de propiedad que es inscrito en el Registro Agrario Nacional también, y además en el estado de Morelos, lo que era el Registro Público de la Propiedad, hoy Instituto de Servicios Registrales y Catastrales. Oye, y en cuestión de bienes comunales, ¿tú recomiendas, por ejemplo, la compra de esos terrenos? Bien, es muy complicado el tema, porque hablamos de esa gran necesidad de vivienda, esa gran demanda que ha obligado a cambiar esta realidad que vivimos. Por eso creo que esta ley ya no está sirviendo para la realidad actual, o sea, está totalmente, a mi gusto, fuera de lugar. Como dices tú, tendrían que hacerse modificaciones importantes. Sí, así es. La recomendación evidentemente es no vender ni comprar si no se tiene una seguridad jurídica. En el caso de las comunidades, a diferencia de los ejidos, tienen una protección especial, incluso desde la propia Constitución. Y dice que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Tradúcenos, licenciado. No se pueden vender. No se pueden desde vender. ahí no se pueden vender.
no se pueden grabar, no pueden ser objeto de ningún gravamen. Ni embargo, ni nada. Ajá. Exactamente, y no prescriben, como en el caso de las tierras ejidales, que por el paso del tiempo, en este caso de 5 años mínimo, ya pueden solicitarse el poseedor una prescripción a su favor. En el caso de las tierras comunales, no prescriben las tierras. Sin embargo, sabemos que hay terrenos comunales que hasta están, tienen escritura pública y todo, ¿no? Sí. O algunas notarías en algún momento se hicieron, ¿no? Sí, se ha generado mucha confusión al respecto porque anteriormente, ahora las notarías cuidan mucho ese aspecto. Anteriormente se celebraban contratos privados de compra-venta que se llevaban a protocolizar y por consecuencia a inscribir en el registro público. Obviamente sin ninguna validez. Aquí hablamos de que son actos existentes de los cuales tendría que haber una declaración de nulidad para declararlos inexistentes. Sin embargo, son actos que sí ya tienen un vicio de origen, porque al hablar de que bajo ciertos esquemas pueden enajenarse las tierras, si hablamos de tierras que tienen esa prohibición o de que en ese momento no pueden ser objeto de una enajenación, pues sí tienen ahí alguna cuestión que las puede hacer impugnables. Además también creo que obviamente las empresas que pudieran venir a llevar a cabo inversiones aquí en Morelos, pues obviamente si ven que un terreno no tiene escritura pública, pues obviamente tal vez rechacen, ¿no? las ofertas que les pudieran hacer, porque para ellos sería complicado. Entonces sí creo que falta una certeza jurídica en cuestión a toda esta propiedad social, además de que hay muchas lagunas en la ley, y bueno, el desarrollo urbano, pues bueno, por los suelos en Morelos, prácticamente no hay un desarrollo urbano planeado, ¿no? Una buena planeación, todo está hecho pues de manera irregular, hay mucho asentamiento humano, obviamente llenos de propiedad social. Entonces, ¿tú qué propondrías, licenciado, para la ley agraria? Es posible, obviamente, la inversión en Morelos, como en muchos lugares. Lo que pasa es que en muchas ocasiones el desconocimiento de la propia ley o de los procedimientos es lo que lleva a tener esa incertidumbre. Si hablamos de un punto de vista de adquisición de la tierra, pues muchos empresarios podrán decir, yo requiero una escritura y si no, no invierto. Claro. Aunque hay otro tipo de procedimientos que bajo la ley pueden llevarse a cabo. Hay esquemas de asociación, en participación, constitución de figuras jurídicas. ¿Pero solamente en el ejido o también en las comunidades? En ambos. En ambos, Sí, porque hablamos de que pueden darse aportaciones de tierras de uso común. En este caso, los mismos integrantes de los núcleos agrarios pueden ser socios. Entonces, estas figuras representan un beneficio para ambas partes, tanto para los núcleos como para las sociedades o las empresas que pudieran invertir. Entonces, es muy conveniente que tengan la información adecuada para que ya con el conocimiento pleno en este amparo de la ley agraria puedan invertir con seguridad. Muy bien. Sí, porque considero que todos nuestros ejidatarios, nuestros comuneros, pues algunos podrán vivir bien y tener una economía o una solvencia buena, pero ¿tú qué opinas de la mayoría de la gente que vive en ese régimen de propiedad? ¿Tienen una buena economía? ¿Les va bien con sus tierras? ¿Sí las utilizan para lo que debe de ser? En muchos casos sí, porque hay núcleos agrarios que cuentan con recursos. Y en ese sentido, pues los mismos ejidos y comunidades generan recursos, fondos comunes, que les permite tener un adecuado nivel de vida. Otros ejidos que no cuentan con recursos propios, pues sí requieren de apoyos de las instituciones de gobierno para que puedan tener un desarrollo. Por eso yo creo que la ley sí puede tener algunas modificaciones importantes para que en ese sentido pueda haber esas oportunidades. De inicio, cuando sale la ley, pues sí se pensó, y es una de las principales confusiones que se generó, el objeto es privatizar la tierra. No fue la finalidad. La finalidad fue generar otro tipo de oportunidades para el mismo campo. Sí. Sin embargo, pues sí, ha habido prácticas
irregulares, hay que decirlo. De simulaciones jurídicas, ¿no? Sí, que desgraciadamente pues se dio en muchos casos. Entonces, yo creo que ahorita lo que se requiere para el campo es generar un esquema o legislar sobre un esquema de regularización de todo esto que ya estamos viviendo en esta realidad. Así es. Entonces, ¿tú crees que la ley agraria puede seguir siendo vigente, o sea, puede seguir siendo apropiada para estos tiempos con modificaciones? Yo creo que sí. Sí, estoy convencido de que así es, de que la ley agraria que regula este derecho social sobre la propiedad de los ejidos y comunidades, sí no deja de ser muy importante, pero sí se obliga a que haya unas modificaciones también importantes. Bueno, en mi punto de vista, no sé si siga siendo viable esta ley, porque considero que, por ejemplo, mucha de esa tierra que no se utiliza para lo que debería utilizarse, pues ni siquiera paga impuestos, ¿no? Y no es que paguen impuestos los ejidatarios o los comuneros, sino que sabemos que el 40% de la población aproximadamente es la que paga impuestos ante el SAT, el otro 60% es comercio informal, más aparte toda la tierra que está en propiedad social que no paga ningún tipo de impuesto, y además que no está siendo utilizada para lo que en un principio tenía como finalidad la ley agraria. Creo que en vez de generar riqueza y generar que estos ejidatarios, estos comuneros tengan una mejor situación económica, pues al contrario, ¿no? Muchas veces tienen que vender esas tierras y malbaratarlas en muchas ocasiones, ¿no? Decíamos que hay comunidades o ejidos que sí son, por el lugar donde se encuentran, pues pueden ser muy caros, como Tepoztlán, ¿no? Pero hay otros muchos que no. Entonces, yo para mí no sé si esa ley agraria actualmente sea necesaria en estos tiempos. Yo creo que con los usos de suelo que se establecieran en los programas de desarrollo urbano y que se respetaran y que no hubiera corrupción en ello, la gente tendría pues su propiedad privada y entonces podría ser un dominio pleno sobre su propiedad privada, que no la tienen tanto en un predio de propiedad comunal o ejidal, ¿no? Creo que en los ejidales sí un poco más, pero en los bienes comunales no. Entonces, pero bueno, tú dices que con unas reformas esta podría ser mucho mejor. Creo que sería muy importante, aunado también, evidentemente, a que en la medida que se impulsen programas que permitan un desarrollo integral dentro de los propios ejidos, es como se podrá ir generando esa riqueza. En muchos casos, los propios ejidatarios dicen, pues yo no quiero pagar impuestos, no quiero volver a dominio pleno mi propiedad, así es, porque de inicio pues tengo que pagar impuestos. Creo que no es necesario que se convierta a dominio pleno la tierra ejidal o comunal, sino que con esos programas que puedan impulsarse, se puede generar esa riqueza. ¿Y quiénes podrían hacer todos estos cambios en estas leyes? ¿Quiénes serían las personas, las autoridades decisivas para que se empezaran a hacer estos cambios importantes para el tema de la ley agraria y mejorar nuestro estado de Morelos? ¿Quiénes podrían participar para esta Bueno, aquí ya ha habido iniciativas de reformas a la ley. Creo que es muy importante que se puedan retomar desde la Cámara para que el Congreso pueda determinar estas reformas que son necesarias y se puedan aplicar a todo el territorio nacional. Ok, pues sí, porque al final de cuentas esta ley creo que es muy idealista, pero en la realidad ya es inoperante en muchos aspectos. Además tiene muchas lagunas y la gente se aprovecha de esa situación, se aprovecha de los ejidatarios, así como los mismos ejidatarios se aprovechan también de la gente, ¿no? Los comuneros también, les digo, hay de todo en este mundo, ¿no? Y bueno, ya terminamos con el programa, espero que les haya sido un tema importante y que hayan conocido un poco más sobre la propiedad social en Morelos. Y bueno, si quieren comunicarse con el licenciado a su despacho para alguna consulta, alguna asesoría en materia agraria, si quieres darnos los teléfonos. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos en Consultores Agrarios Asociados. Para cualquier consulta estamos a sus órdenes. A los teléfonos 777-311-6086
o 777-213-4939. Estamos ubicados en La Pradera, privada sin nombre, número 105, a sus órdenes. Y sí, pues cualquier duda que tengan o si quieren comprar algún terreno ejidal o comunal, o si tienen algún problema con su terreno, contáctense con el licenciado, él les podrá ayudar y les aseguro que les dará muy buena asesoría. O si planean alguna situación con su terreno ejidal o comunal, algún proyecto, también pueden asesorarse con el licenciado Tavera. Pues muchas gracias y fue un placer estar con ustedes. Hasta luego. Gracias por la invitación. ¿De qué? Ese análisis tan especial que usted necesita, nosotros lo realizamos. Contamos con PCR COVID-19, antígeno COVID-19, exámenes de rutina como biometría hemática, química sanguínea, pruebas especiales como perfiles hormonales, análisis de biopsias, tamiz neonatales, ultrasonidos, rayos X y mucho más. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Mándanos un WhatsApp al 777-222-8726. Trabajamos con responsabilidad, calidad y seriedad. Interlab, tu laboratorio de confianza.